la puta madre. Bueno, buenas tardes. No sé si se escucha. Si se escucha, Juan, necesito que hagas una señal. Bueno. Yo te escucho, sí. Perfecto. Bueno, quiero darles la bienvenida a esta tercer módulo de este curso de inmunología. En esta oportunidad vamos a tener dos clases. La primera clase, el título es Cáncer, conociendo al enemigo, y nos lo va a dar un investigador argentino que hace muchos años se fue al exterior, en Francia, es vicedirector del departamento de cancerología del INSERM y director del Instituto de Investigación Medicina Translacional. Es un experto multipremiado en todo lo que son temas de cáncer, principalmente en cáncer de páncreas, y le agradecemos mucho por aceptar esta invitación que le hicimos para este curso de inmunología. Juan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Para mí siempre un enorme placer poder hablar de lo que me gusta y todo compartir con compatriotas. Bueno, la idea de hoy, ahora les voy a mostrar, paso los slides. La idea de hoy es explicarles, uno cuando recibe en su consultorio un paciente que tiene un cáncer de páncreas, supone que es el mismo tumor que el del paciente que va a venir después, o del paciente que vino antes, o del paciente anterior o del paciente anterior. Y además uno piensa que la masa tumoral está compuesta de células idénticas, porque son mutaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es falso. Hay una variación importantísima entre los tumores de un paciente y los tumores de otro paciente, y además hay una diferencia enorme entre las células que componen un mismo tumor. Así que yo hoy les voy a tratar de contar cuáles son las implicaciones clínicas de esta heterogeneidad intratumoral e intertumoral. Pero primero vamos a tratar de, para que todos sepamos de qué hablamos cuando decimos cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no es un cáncer extremadamente frecuente, pero es un cáncer muy mortal. En el mundo es la cuarta causa de muerte por cáncer. En Francia, por ejemplo, cada año se mueren 14.000 individuos, en Europa más de 65.000 y en Estados Unidos más de 42.000. Hay una cifra que es terrorífica, que es que la incidencia entre la muerte y la incidencia es de casi 1. Lo que quiere decir es que cada paciente que está diagnosticado de cáncer de páncreas se va a morir de esa enfermedad. ¿Y por qué? Porque los pacientes que tienen un cáncer de páncreas, la expectativa de vida es, la mediana de expectativa de vida es 6 meses. Quiere decir que un paciente es diagnosticado hoy de un cáncer de páncreas y tiene una chance sobre 2 de morirse dentro de los 2 meses. Dentro de los 6 meses, perdón. Bueno, pero todo esto se agrava porque las curvas de proyección epidemiológicas dicen que en 10 años el número de pacientes que va a padecer un cáncer de páncreas se va a multiplicar por 2. Y lo que quiere decir es que yo les dije que en Francia se mueren 14.000 pacientes este año que está pasando. En el 2030 yo voy a modificar este slide y voy a poner 28.000. Eso es lo que va a pasar, si la cosa sigue así. Bueno, y es un cáncer mortal y en 10 años se va a convertir en la segunda causa de muerte por cáncer. Por ahora es el cuarto, yo les decía, pero dentro de poco tiempo las curvas de incidencia y de mortalidad, sobre todo, de cáncer de mama o de cáncer colorectal, están descendiendo y se van a cruzar, y para el 2030 el cáncer de páncreas va a convertirse en el la segunda causa de muerte por cáncer.
hasta ahora, la quimioterapia y la radioterapia tienen muy pocas ventajas en términos de sobrevida. Y por ahora la inmunoterapia no ha mostrado ningún beneficio. Los ensayos clínicos utilizando los anticuerpos anti-checkpoint inmunológicos han mostrado ningún efecto, o al contrario, algunos ensayos clínicos han tenido que pararse, justamente porque al contrario de lo que se esperaba, se agravó la patología, se encendió el tumor y progresaba mucho más rápido. En la realidad, lo único que puede curar a un paciente con un cáncer de páncreas es la cirugía. Pero la cirugía solo se puede lograr en un 10 o un 15% de los pacientes. Son esos pacientes que tienen un tumor de menos de 2 centímetros, que no han metastasizado y que no han infiltrado la región pancreática. Incluso de esos pacientes, la mayoría se muere porque hay una evolución locorregional y metastasis progresivas muy rápido. Así que se trata de una enfermedad que es muy grave. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se puede explicar esto. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente viene al consultorio? Tiene tres posibilidades. Uno, si no lo opera, aunque si hablamos del 85% de los casos, no lo opera, lo que va a pasar en el 60% de los casos es que la enfermedad va, aunque lo tratemos, va a progresar, el volumen del tumor va a progresar, se va a metastatizar y el paciente va a morir. En un pequeño número de casos, menos del 2%, va a responder al tratamiento y el paciente va a sobrevivir. Y lo que cuesta el tratamiento, y después un escape, y el tumor progresa y el paciente se muere. ¿Cómo se explican estos distintos comportamientos? Si uno toma, por ejemplo, este paciente, este caso 1, en donde todas las células son sensibles, lo que va a pasar es que cuando uno lo trata, todas las del tumor va a disminuir y el paciente se va a curar. Pero dije que esto pasa raramente. Lo que resistentes en azul y algunas rojas sensibles. Entonces uno le hace el tratamiento, las rojas se mueren, le dejan el espacio a las azules y el tumor progresa. Así que en un primer tiempo, cuando las rojas se mueren, el tumor pierde un poco de volumen, pero en realidad lo que pasa es que las azules rápidamente progresan y hacen descalabros con la vida del paciente. Esto es un concepto. Pero la pregunta es, ¿esto será cierto? Esta heterogeneidad que yo les cuento de células azules y rojas, ¿existe en los páncreas? Mentira. Vamos a ver. Hay una estrategia metodológica que llaman los organoides, que son estructuras chiquitas que de alguna manera imitan lo que pasa en la célula en lo que pasa en el tumor pancreático. Entonces, nosotros lo que hacemos es que un tumor pancreático no operable necesita primero ser biopsiado antes de iniciar cualquier tratamiento. Esta biopsia se usa la mitad para hacer el diagnóstico de cáncer y la otra mitad la recuperamos, pero es un material extremadamente sucio. Esto es lo que se obtiene con linfocitos, con hematíes y algunas células tumorales. Si uno toma esta sopa de cosas y las pone en cultivo, en especial, lo que logra es que todo lo que no sea tumoral no crezca, desaparezca, desaparezca del cultivo, y aparezcan estos organoides, que tienen, si ustedes ven acá, una capa, ahora vamos a ver más ejemplos, pero es una capa epitelial, que puede ser mono, bi o multiepitelial, relativamente bien polarizada, y que el fenotipo de este tipo de los organoides de cada paciente es muy próximo al fenotipo del tumor original. Así que es una especie de tumorcito que guarda un montón de las características que tenía el tumor primario. Bueno, acá tienen los organoides de 6 pacientes. Entonces vean que las células se organizan de tal manera que todas miran a la luz, secretan producto, y cuando uno usa marcadores en verde de la zona apical, vean que toda la zona apical está verde en todos los organoides, y cuando uno usa marcadores en rojo, la zona basal, lo que quiere decir que están realmente bien organizados. Entonces, además, uno puede hacer análisis
moleculares para tratar de definir cuál es el grado de diferenciación de esos tumores. Por ejemplo, todos los genes que están acá en la parte azul son los genes que identifican a los tumores bien diferenciados. Y los tumores, y los genes que están aquí en esta parte naranja, que están acá, son todos los que definen los tumores de muy mal pronóstico, los agresivos. Vean cómo en azul quiere decir que están muy poco expresados. Estos 6 pacientes que yo elegí son pacientes que tienen un subtipo de mejor pronóstico, son un subtipo clásico, se le llama. Entonces, dentro de los tumores clásicos, para tratar de definir que son relativamente homogéneos, para ver la heterogeneidad intratumoral, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí estos son los mismos 6 organoides, de 6 pacientes diferentes, y vean lo que pasa. Este organoide que tiene 20 o 30 células, vean que hay una célula marcada con bimentina. Yo les dije que estos 6 pacientes presentan un subtipo clásico, de buen pronóstico. Sin embargo, de vez en cuando, a pesar de haberse sacado de un mismo paciente, hay células que expresan marcadores de células de tumores agresivos. Y esto pasa sistemáticamente. Ustedes pueden ver que están azules todos, y acá hay una célula positiva, aquí hay 2 células positivas, positiva, positiva. Lo que quiere decir que conviven células heterogéneas con distintas características biológicas juntas. Probablemente vivan juntas porque se necesitan. Bueno, si uno toma estos organoides, si uno toma las 20 células, las inyecta en un ratón y reconstituye el tumor, esto es un tumor pancreático, derivado, crecido en un ratón, derivado de este organoide, y vean cómo igualmente hay una terrible heterogeneidad. Hay muchas células que expresan este marcador de mal pronóstico, conviviendo con células negativas para ese marcador. Entonces lo que uno supone es que dentro de los tumores pancreáticos hay una heterogeneidad que está representada por la presencia de diferentes fenotipos concomitantemente. Al mismo tiempo hay distintos subtipos celulares. Y hay métodos moleculares para poder ir a estudiar de qué se trata cada una de esas poblaciones. Nosotros usamos un método que se llama RNA secuenciamiento de células simples, que consiste en lo siguiente. Uno tomó los 6 organoides que yo les presenté y puede marcar cada uno con un código de barra que cuáles son las células. Cada célula está marcada con un código de barra. Si uno hace todo eso mezclado, secuencia el total de todos los ARNs que encontró en los 6 organoides, por un approach que se llama RNA sequencing, lo que puede hacer es que a partir de los códigos de barra que le habíamos puesto, somos capaces de identificar de dónde venían cada uno de los ARNs. Por ejemplo, un ARN venía de una célula X, de un organoide X. Otra ARN venía de otra célula que venía a su vez de otro organoide. Y eso se puede utilizar informáticamente para tratar de definir cuáles son las características de cada una de las células de un tumor. Bueno, entonces, cuando uno pone todos esos datos dentro de la computadora y dice, bueno, a ver, sepárame las células de los organoides. Entonces lo que encuentra es que hay 4 colores que están separados. Entonces lo que uno se dice es, bueno, ok, lo que pasa es que esto es un organoide, este es otro organoide, organoides. Eso es lo que uno supone. Pero en realidad lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que estas son las células, en rojo, en violeta, en azul y en verde, de un organoide. Estas son las células en rojo, en violeta, en azul y verde, de otro organoide, y así sucesivamente. Lo que quiere decir que estas células que están acá se parecen a estas, se parecen a estas, se parecen a estas, se parecen a estas y a estas, y son diferentes de los otros grupos.
lo que hace la diferencia, es una mezcla de células, lo que hace la diferencia es la proporción que hay entre una y otra. Por ejemplo, ustedes ven que este tumor tiene un grupo de células que representa el 67%, mientras que este otro representa el 57%. Este otro grupo de células en este paciente representa el 12%, en este representa el 20%. Lo que quiere decir es que el fenotipo tumoral se debe a una mezcla, a una combinación de distintos subtipos celulares. Y vean esto, cuando uno estudia para cada uno de los tumores la presencia de marcadores específicos, ve que en este subgrupo de células está este marcador, no importa cuál es, en este grupo de células está este otro marcador, en este otro grupo de células este otro marcador, en estos dos grupos de células está este marcador. ¿Sí? Cada grupo de células es totalmente diferente, o en todo caso presenta diferencias en cuanto a marcadores. Lo que quiere decir que las células tienen probablemente fenotipos diferentes seguros y probablemente comportamientos diferentes. Entonces uno lo que puede hacer es, con la mezcla de ARNs que presenta, uno puede ver qué tipo de comportamiento tiene. Por ejemplo, cuando uno estudia este tipo de célula, que nosotros llamamos componente 0, tiene muy rico en ribosomas, muy activada la vía de PI3 quinasa, tiene un fenotipo parecido a los hepatocarcinomas, etcétera, etcétera. En cambio, este otro grupo de células tiene totalmente otro comportamiento, este grupo de células otro comportamiento, este grupo de comportamiento. Lo que quiere decir, cada grupo de célula que compone un tumor tiene funciones diferentes. Entonces lo que se puede hacer es, a partir de la similitud que hay entre las distintas células de un mismo tumor, es tratar de establecer cuál es la célula que originó a las demás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso, por ejemplo, estas son las células, este grupo de células son las células más desdiferenciadas. Entonces las células se pueden ir, que nosotros llamamos C0, el componente 0, que cuando uno las analiza bioinformáticamente, se pueden ir hacia este lado y adquirir una serie de características fenotípicas, o hacia este lado y adquirir otra serie de características fenotípicas. Entonces, lo que es importante es que todas esas características fenotípicas pueden ser las que, o algunas de ellas pueden ser las que expliquen la diferencia de sensibilidad a las drogas, a la quimioterapia. Yo les decía que teníamos células azules y células rojas. En realidad hay más colores, no hay solo células azules y células rojas, hay más colores. Es un concepto importante que ha sido probablemente la causa de los fracasos de muchos approaches terapéuticos, porque uno trata trata de conseguir un efecto terapéutico sobre un paciente usando una sola droga, cuando en realidad los tumores están combinados con distintas resistencias. Por eso, en el caso del cáncer de páncreas, pero no solamente, los resultados son mucho, mucho mejores cuando uno combina 2 o 3 drogas y el paciente es capaz de resistirlo. Así que de esta parte de la charla, lo que les puedo decir es que los tumores pancreáticos son heterogéneos y tienen al mismo tiempo distintos fenotipos que conviven. Y les repito, probablemente esa convivencia sea necesaria para que las células tumorales puedan sobrevivir. La resistencia seguramente a los tratamientos se debe a la presencia de algunos clones dentro de los tumores que son los más resistentes. Y en el futuro probablemente lo que vaya a poder hacerse es que cuando estén definidas las marcas que están asociadas a alguna sensibilidad, se van a hacer ensayos célula por célula de un tumor para tratar de definir cuál es la mejor combinación de drogas para tratar a cada paciente. Esto es todo lo que hace referencia a la heterogeneidad intratumoral. Ahora vamos a ver cuál es por qué es importante la heterogeneidad intertumoral. Y les voy a dar un ejemplo de cómo se puede predecir en un tumor globalmente, no célula por célula, pero por el momento globalmente, cómo se puede predecir la sensibilidad a una droga, que es una monodroga que tiene relativamente pocos efectos
tóxicos y que responde más o menos bien. Usando una signature transcriptómica. Bueno, yo les decía que los tumores son, los pacientes que vienen hoy son distintos del tumor que presentan los pacientes que vienen hoy, son distintos de los pacientes que van a venir mañana o de los que vinieron ayer, y vean como ejemplo. Esto es la histología de un tumor bien diferenciado. Vean cómo está perfectamente polarizado, la presencia de glándulas, la luz. Es un tumor perfectamente bien diferenciado. Esto, al contrario, es otro paciente con un adenocarcinoma pancreático, y vean cómo no hay luz, no hay polarización. Es un tumor mal diferenciado, pobre diferenciado. Y esto es una situación intermedia. Y entre esto y esto hay todo el gradiente que se les ocurra. Bueno, eso es en cuanto a las características morfológicas. En cuanto a las características de la sobrevida, hoy llega un paciente a su consultorio. Por cáncer de páncreas va desde menos de 3 meses hasta más de 5 años. Lo que quiere decir que hay una gran heterogeneidad de tumores pancreáticos en cuanto a la evolución espontánea del tumor. Después hay otra diferencia, que es la respuesta a los tratamientos. Por ejemplo, si uno toma 10 pacientes, hay uno que va a responder al tratamiento con la gemcitabina, pero el 90% no va a responder. Si uno utiliza una combinación de 3 drogas, una combinación que se llama FOLFIRINOX, el 35% de los pacientes va a responder objetivamente. El tumor se va a achicar. Pero el 65% no va a responder. Y sin embargo, a pesar de saber esto, de tener conciencia de esto, seguimos tratando a todos los pacientes con la misma droga, con el mismo tratamiento. El paciente se lo trata con gemcitabina si su estado general es bueno, porque tiene relativamente pocos efectos tóxicos, y si el estado se lo trata con gemcitabina si el estado del paciente es malo, general del paciente es malo, y se lo trata con FOLFIRINOX si el estado general del paciente es bueno. Lo que quiere decir que la selección de la droga que vamos a utilizar para un cáncer de páncreas depende del estado general del paciente y no de la biología del tumor. Entonces, me parece que es un criterio más que obvio que existe una heterogeneidad intertumoral. Y entonces, ¿por qué tratamos todos los pacientes con la misma manera? Lo que hay que hacer es seguramente utilizar alguna estrategia racional para poder tratar de manera personalizada a cada uno de esos pacientes. Bueno, yo les voy a dar el ejemplo de lo que hicimos con la gemcitabina y estamos haciendo otras cosas con otras drogas de la misma manera. Bueno, para hacer esto, lo que uno tiene que tener es tratar de tener la totalidad de los ejemplos, tratar de tener todos los pacientes que tienen distintos comportamientos. Entonces nosotros creamos hace 9 años un proyecto que se llamó Pacaomics. En ese proyecto lo que teníamos era que a partir de piezas operatorias o de biopsias diagnósticas, se las inyectábamos a un ratón inmunodeprimido. El ratón desarrollaba tumores y preparamos PDX, se llaman Patient Derived Xenograft, y las guardábamos o le hacíamos estudios multiómicos. Hacíamos una RNA sequencing, la distribución, la metilación, la presencia de SNP, la presencia de mutaciones, todas las modificaciones de las histonas para tratar de hacer un paisaje epigenético, el metaboloma, todas las modificaciones proteómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y preparamos igualmente células para poder ver cuál era la sensibilidad de cada uno de estos pacientes. Y así juntamos alrededor de 200 pacientes que tenían todas las características clínicas perfectamente diferentes, cubrían la mayoría de los aspectos histológicos y además tenían todas estas características moleculares que cubrían la mayoría de los casos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, vamos a tratar de buscar una droga para la que podamos definir qué es lo que cómo un paciente va a responder al tratamiento. Entonces, tomamos unas 40 líneas celulares y las tratamos con dosis crecientes de gemcitabina. Entonces, nosotros lo llamamos quimiograma. Entonces pueden ver dos cosas. Pueden ver que hay pacientes que responden a dosis muy bajas
de la gencitabina, son pacientes muy sensibles, y al contrario, pacientes que no responden nunca a dosis de 1 milimolar. Entre esta dosis y esta dosis hay 100.000 veces de diferencia. Entonces, lo que hacemos es, tomamos todos los ARNs de todas estas líneas celulares que son resistentes o sensibles, hacemos una RNA sequencing, tratamos de ver cómo están distribuidos los fenotipos de esas células. Y por el otro lado, analizamos la sensibilidad de estas drogas. Decimos, esta célula es una célula es una célula resistente, esta célula es una célula sensible. Y horas, 2, 3 horas. Una célula tiene una alta tasa de replicación muchas veces y otra célula de otro paciente muy baja. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace los scores de sensibilidad. No es lo mismo tratar una célula y encontrar una respuesta y la célula se multiplicó cada 2 horas que encontrar la misma respuesta en una célula que se multiplicó cada 48 horas. Así que creamos una especie de algoritmo para tratar de definir, de combinar la respuesta a la gencitabina más la replicación de la célula, metimos todo esto junto y creamos una especie de señal, de mezcla de genes que están activados en las células que son resistentes o que están activados en las células que son sensibles. Bueno, todo esto es muy fácil de approach. Entonces lo que hicimos fue, esto no importa, lo que hicimos fue validarlo en un modelo in vivo. Lo que tomamos fueron, a partir de pacientes con cáncer de páncreas, volvimos a construir 12 tumores nuevos. Por un lado, le hicimos a los animales tratamiento con la gencitabina y medimos qué pasaba con el tratamiento. Y lo que uno tiene es que hay tumores que son altamente sensibles, este es el volumen de los tumores, esto es la diferencia que hay entre el tumor cuando se inició el tratamiento y cuando se terminó. Y vean que hay una progresión importante. Estos tumores casi no responden al tratamiento, estos tumores responden más. Entonces, al mismo tiempo, estos tumores fueron estudiados a nivel transcriptómico y se proyectó, se proyectó esta signature que nosotros tenemos acá, que obtuvimos de las células, sobre el nuevo modelo de estudio que son los PDX. Y lo que se encontró es que hay una perfecta correlación entre la respuesta al tratamiento de la gencitabina y el score de similitud de la signature que definimos. Eso es bueno, quiere decir que cuando uno recupera datos de líneas celulares y después trata de validarlos en un modelo mucho más complejo, conservar los datos no es siempre, conservar las conclusiones no es siempre evidente. Entonces, lo que hubo que hacer es, a partir de los datos de las células y de los datos de los ratones, hicimos una especie de algoritmo relativamente complicado que se llama ICA, en donde lo que se hace es que se busca cuáles son la mejor expresión génica que se asocia a una sensibilidad. Y logramos obtener un algoritmo que nosotros llamamos GEMPRED, porque GEM es gencitabina, PRED por la predicción. Y lo aplicamos a una corte de pacientes. Esto fue una corte de pacientes que nos sirvió para ajustar cuál era la línea de corte de sensibilidad y en qué momento íbamos a llamar a los pacientes positivos o negativos a la corte. Entonces tomamos 67 pacientes, 43 pacientes recibieron tratamiento, 24 no recibieron tratamiento. Entonces estos pacientes fueron operados. Entonces, técnicamente lo que se hace es que se recupera una corte de pacientes, se busca la pieza operatoria, se saca un pedacito de tumor, se extraen los ARNs, se hace el estudio completo de la expresión de genes y se procesa para ver cuántos se parecen a esta signature, para llamarlos GenPred positivos o GenPred negativos, y se estudia en función de esta signature la sobrevida. Y vean lo siguiente, en esta corte, yo les decía, de 67 pacientes, lo que se ve es que esto es la sobrevida,
de los pacientes a los que se les predijo que eran Gimpred positivos. Y esta es la sobrevida a los pacientes que se les predijo Gimpred negativos. Todos los grupos estuvieron operados, todos los grupos estuvieron tratados. Lo que quiere decir es que estos pacientes, cuando uno le predice que van a ser buenos respondedores al tratamiento con la gemcitabina, es lo que sucede, responden bien a la gemcitabina. Esto fue en una corte en donde afinamos el porcentaje de la signature. Después fuimos a buscar una corte internacional, europea en todo caso, donde había 368 pacientes operados, clínicamente parecidos, y de los cuales 165 pacientes habían estado tratados con gemcitabina, 203 no se le dio gemcitabina. Hicimos, de nuevo, aplicamos el algoritmo, definimos cuáles eran los pacientes positivos, cuáles eran los pacientes negativos, y miramos qué era lo que pasaba con la sobrevida. Y vean lo que sucede. Los pacientes a los que predecimos que eran Gimpred positivo, sobrevivieron mucho más al cáncer con el tratamiento de la gemcitabina. Los pacientes que no tenían la signature, que no tenían el fenotipo de respondedores, se murieron más precozmente. Y lo que sucede que es interesante es que si uno no trata a los pacientes, el que sean positivos o negativos es exactamente lo mismo. Y esta curva, ahora la vamos a ver, esta curva se sobrepone exactamente con lo mismo. Cuando uno trata a los pacientes, ahora lo vamos a ver en otro análisis, cuando uno trata a los pacientes con gemcitabina y sobrevida. Entonces, esta es la diapositiva donde lo que se usaron fueron los 435 pacientes. En realidad no son nuevos pacientes, es el pool de las dos cohortes, y vean qué es lo que sucede. Cuando uno tiene los pacientes que están tratados con gemcitabina y que son Gimpred más, la sobrevida es extremadamente diferente de los pacientes que son Gimpred menos, que no están tratados, o que son Gimpred más sin tratamiento. Vean, es exactamente la misma sobrevida cuando uno los trata y no tienen un perfil de predicción de sensibilidad. Después uno hace un análisis para ver cuál es el interés de utilizar esta signature como elemento solo. Y vean que cuando es Gimpred positivo, el tratamiento con la gemcitabina es altamente significativo. Y cuando uno compara con todos los criterios clínicos, el tiempo de evolución, el T, el N, el M, el estado de diferenciación, el mejor predictor es el fenotipo transcriptómico. Vean acá como el mejor predictor de la respuesta y de la sobrevida es el predictor. Bueno, voy a terminar. Lo que es importante decir es que hay una gran heterogeneidad. Yo les decía, alrededor del 10% de los pacientes responde a los tratamientos con gemcitabina, y aparentemente ahora uno puede definir cuál es ese 10%. Lo que quiere decir es que uno puede tomar 10 pacientes, hacerle el estudio a los 10, y va a poder identificar cuál es el paciente de todos esos que va a responder. Eso se puede hacer por una relativamente fácil, que es la transcriptómica, a partir de una pequeña biopsia donde hay menos de 1000 células, y las tecnologías actuales son suficientemente sensibles como para permitir que se haga el estudio completo del transcriptoma y definir si son Gimpred más menos, o sensibles o resistentes al tratamiento. Y hay un algoritmo que era relativamente complejo, que ha sido simplificado con estos estudios clínicos, que es que va a ser accesible en poco tiempo a todos los pacientes. Y cuando uno usa una los valores estadísticos son siempre más interesantes. Y lo que hay que saber de todo esto, si uno quiere quedarse tranquilo, es que uno no tiene, en todo caso con el cáncer de páncreas, tratar a todos los pacientes de la misma manera. Son tumores diferentes, tratarlos de la misma manera es una mala estrategia. Termino con esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro instituto actualmente? Tratando de implementar esta metodología. ¿En qué consiste?
a partir de una pequeña muestra de pacientes, pequeña muestra de tumor de pacientes, o a partir de los tumores operados, los ponemos en cultivo, limpiamos eso nos lleva 2 semanas. Si el paciente está operado, 2 semanas después le hacemos un análisis, le extraemos el ARN, un día después terminamos el secuenciamiento del ARN, el mismo día el análisis informático, y le podemos decir a un paciente, en 20 días, más o menos, después de haber sido operado o biopsiado, cuál es el tratamiento que más le conviene. Esto lo estamos tratando de implementar. Y como yo les decía, esto está terminado para la gencitabina, que es una de las drogas que se utiliza, pero está siendo analizado para muchas otras drogas que también se utilizan, y algunas drogas que no se utilizan para el cáncer de páncreas, pero que podrían utilizarse, y estamos tratando de definir qué porcentaje de pacientes va a responder a esa nueva droga y cómo identificar esos pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Y ahora lo que hacemos es, los que quieran hacer una pregunta pueden abrir el micrófono y hacer una pregunta directamente al doctor Giovanni. Doctor Giovanni, buenas tardes. Hola. Muchas gracias, excelente la presentación. Muy amable. Quería hacerle una consulta. ¿Ustedes tienen en cuenta la adquisición de plasticidad celular? Que pues es claro que debe ser bastante elevada en estos procesos o en las células pancreáticas. Y tengo otra preguntita, porque veo que manejan diferentes técnicas moleculares de secuenciación y demás. Si con estas técnicas han podido llegar a caracterizar inductores o barreras moleculares que estén incluidos en esta plasticidad, o sea, que aumenten la plasticidad del desarrollo tumoral. Bueno, excelente pregunta, gracias. Yo les mostré al final del estudio de las células únicas, les mostré una técnica de trayectoria celular. Yo les mostré que era una especie de L, donde había un centro en donde estaban las células más desdiferenciadas, que daban origen, por un lado, a un grupito y por el otro lado al otro grupito. Lo que sucede es muy difícil hacer un análisis evolutivo al mismo tiempo en un mismo tumor, que es lo que pasa ayer, hoy y mañana. Lo que uno hace es tratar de deducir a partir de una imagen. Lo que uno hace cuando estudia single cell es una imagen de lo que está pasando en este momento y trata de proyectar de dónde vienen esas cosas. Lo que habría que hacer para responder exactamente a su pregunta es tomar una célula, la misma célula, tomarla cada día. Pero eso los tumores en la práctica no se puede hacer, porque uno lo que tiene es el paciente que llega ese día, le hacen el diagnóstico y ve la foto de lo que pasa. Eso es la primera respuesta. Son mucho menos diferenciadas, no tienen propiedades de stem cell, en todo caso en nuestras manos, pero sí que son menos diferenciadas y seguro dan origen, porque es una especie de continuo entre el fenotipo de esas células hacia las otras. No es que hay blancas y negras, hay blancas, blancas oscuras, un poquito más oscuras, grises claras, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente un continuo. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, ¿cómo uno puede hacer para que un tumor o una célula que es resistente a un tratamiento se convierta en sensible? Bueno, hay maneras. Si uno identifica el perfil de expresión génica correspondiente a un tumor resistente y logra identificar cuáles son los controles epigenéticos, me explico, cuáles son las marcas de las histonas que forman la cromatina que están asociadas a esos genes, uno puede, todas esas modificaciones epigenéticas se controlan por actividades enzimáticas. Y hoy día la industria farmacéutica ha prácticamente puesto a disponibilidad casi todos los compuestos que inhiban o activan esas marcas. Y es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de convertir una célula que es resistente en sensible, modificando el pattern de expresión génica a través de la modificación de la epigenética. No sé si fue clara la respuesta. Doctor. Muchísimas gracias, mi amor.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras están pensando, yo te hago una pregunta, Juan. Sí, Eh, Claramente la heterogeneidad de la masa tumoral es una característica del tumor. ¿Mm? La pregunta es si se sabe qué factores son los que condicionan la mayor o menor heterogeneidad y si es posible controlar esa heterogeneidad. Este, o sea, si, por ejemplo, el metabolismo te puede controlar que tengas mayor heterogeneidad o pues, algún otro factor que puede ser del mismo tumor o puede ser del sistema inmune que esté de alguna manera condicionando esa heterogeneidad a través de citoquinas, factores de crecimiento, etc. Sí, está muy bien, Eduardo. Empiezo de la otra punta. Lo que uno pensaba antes, lo que todo el mundo pensó hasta hace muy poco tiempo, es que la heterogeneidad tumoral, inter o intratumoral, era debida a mutaciones específicas. Se mutaba un oncógeno en uno, daba un tipo de fenotipo, se mutaba un oncógeno en otro, daba otro tipo de fenotipo. Eso es falso. Los tumores tienen características idénticas, perdón, tienen mutaciones idénticas y características totalmente diferentes. Si uno baja, digamos, uno parte del gen, va bajando a la epigenética, después baja a las modificaciones del metiloma, y uno después baja a la expresión de los genes, lo que encuentra es que a partir de las modificaciones epigenéticas, lo que yo recién le a la doctora, es que las diferencias fenotípicas, que una célula sea muy diferente, muy diferenciada o poco diferenciada, la da la epigenética. Y eso es una buena noticia, porque si hubiera sido una mutación, quedaban pocas chances de poder tratar los tumores y llevarlos todos a un mejor pronóstico, porque por ahora lo que se puede hacer sobre una mutación es muy poco. Entonces, el estado de diferenciación de una célula, el estado de agresividad, la capacidad de metastatizar, la capacidad de invadir, la capacidad de hacer cosas, está condicionada por lo que es epigenético, que sea a nivel de la cromatina o que sea a nivel de la metilación de los islotes CpG en la zona de los promotores de los genes. Eso es por ahora lo que pasa. A nivel unicelular, eso es más difícil de decir. Hay sospechas de que se regulan igual, pero lo que es seguro es que así se regula en bulk el tumor. Eso seguro. Probablemente pase lo mismo a nivel celular, pero la tecnología, si uno usa una célula para hacer el transcriptoma, no puede usar la misma célula para hacer el epigenoma o la cromatina, etcétera, etcétera. Así que es muy difícil metodológicamente. Uno va a poder hacerlo dentro de un tiempo usando herramientas informáticas. Eso por un lado, eso es todo lo que tiene que ver con las células tumorales. Pero después, como vos decías, el tumor de páncreas, las células tumorales, pueden llegar a ser el 5%. Uno agarra 1 kilo de tumor pancreático y solo 50 gramos van a corresponder a células tumorales. El resto es estroma, sistema inmunológico, fibra, necrosis, macrófago, todo lo que comes. Y hay algo que cada vez tiene más tendencia a darle importancia, que son los exosomas. Y se genera un diálogo entre la célula tumoral y todo el compartimiento estromal, que es extremadamente complejo y que cada estroma está adaptado a la célula tumoral. Me explico. Si uno toma una célula extremadamente agresiva, se la inyecta al ratón, inmunosuprimido, las células esas van a reclutar un estroma que le va a convenir a la célula. Si uno toma, por otro lado, otro tipo de tumor pancreático, se lo inyecta al ratón, ese tumor va a reclutar otro tipo de estroma, y que son totalmente diferentes. Y cada uno de esos estromas le va a aportar a la célula tumoral lo que necesita. Si yo resumo esto, lo que quiere decir es que el estroma del tumor está condicionado, está de alguna manera organizado, está llamado por la célula tumoral. ¿Qué es lo que pasa en el tumor del ser humano? En el tumor del ser humano hay una mutación que se genera, otra que se acumula,
y 2, 3, 4 células se generan una reacción y hay un tumor que nace y el estroma no estaba ahí. El estroma lo llamó la célula tumoral. Eso es lo que sucede. Y metabólicamente, los fibroblastos, en particular los fibroblastos activados, los CAF, le generan una gran cantidad de, por ejemplo, a un subtipo celular le generan una gran cantidad de colesterol, que es lo que necesita para replicarse. Y en otro subtipo de tumores, lo que le genera es más ácido láctico o glucosa para vivir más anaeróbicamente Así que hay una especie de complejo. Una célula tumoral no es única ni está aislada. Todo eso tiene que ver con todo. Yo, como vos sabés, yo de inmunología conozco muy poco, pero hay gente que piensa que la presencia de macrófagos en particular, o de células dendríticas, podría condicionar el metabolismo de la célula tumoral y pasar, por ejemplo, de comer colesterol para generar energía o para generar membranas, a utilizar glucosa o ácido láctico para generar ATP. Hay gente que está hablando de esas cosas, yo no conozco mucho más que eso. Juan, ¿alguna pregunta que alguno quiera hacer? Hola, sí. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Hola, tardes Nelson. a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Un abrazo. Muy bien. Muy bien. Bueno, le comento, yo trabajé mucho tiempo en Marsella, donde estaba trabajando, no en el mismo hospital, en otro hospital. Yo soy cirujano, hepatoviropancreático, volví al país en el 2016, estoy en Paraguay justamente para comenzar la actividad de trasplante. Y desde que me despedí de Juan de Marsella, es la primera vez que lo vuelvo a ver. Juan es alguien que se dedica desde hace años, ¿verdad?, a lo que ellos llaman la medicina personalizada. Es un fanático y tiene razón porque la heterogeneidad del cáncer de páncreas, sobre todo, que es un centro de referencia donde él trabaja, ¿verdad?, hace que nos permita a nosotros, simples neófitos cirujanos, ¿verdad?, aprovechar todo su conocimiento y toda su pasión por el cáncer, sobre todo de páncreas. Juan, uno de mis pacientes, una pregunta, trasplanté en el 2016 cuando acababa de llegar al país un paciente con una cirrosis biliar secundaria, o sea, es una estenosis de la vía biliar y secundariamente a eso hizo una cirrosis, ¿verdad? Motivo por el cual le hizo un trasplante. 3 años después desarrolla un cáncer mismo siendo seguido con tomografía y ese tipo de cosas, desarrolla un cáncer de páncreas del cuerpo, pero en el momento del diagnóstico ya tenía una cistis carcinomatosa y tenía lo que nosotros decimos el epiplón en gato, lleno de metástasis ya en el epiplón. Con respecto, ¿vos viste un aumento de los pacientes trasplantados? Porque Marsella también es un centro de referencia de trasplante. ¿Viste un aumento de casos de cáncer de páncreas en los pacientes trasplantados, sea de riñón o sea de hígado? No, ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con ellos? No lo he visto yo, no quiere decir nada eso. Pero lo que sí, por ahí lo que podría tener que ver es como es una cirrosis biliar, el canal están cerquita, si se genera fibrosis también en la vía pancreática, lo que seguro está asociado como factor de riesgo de desarrollar un adenocarcinoma pancreático, es la presencia de inflamación crónica. Uno podría imaginar que si en el Wirsum había una reacción parecida a la de la vía biliar y en la que había una reacción inflamatoria, uno podría pensar que todo eso, como las pancreatitis crónicas, etc., podría pensar que eso hubiera sido el foco donde se inició el tumor, pero no sé si estoy especulando solamente. Bueno, te agradezco mucho, un placer haberte visto y haber Igualmente, podido presenciar y escuchar tu conferencia. Un abrazo. un abrazo, que sigas muy lindo vos también. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Juan, termino yo haciendo una pregunta.
obviamente, viste, los tumores obviamente algunos van a cirugía, se pueden resecar y demás. Y tenés la recidiva, que en algún momento hemos hablado del tema de recidiva. ¿Cómo es la recidiva con respecto a las características de ese tumor que recidiva versus el tumor primario? ¿Hay mucha diferencia? Es también una buena pregunta. Te voy a contestar un poco a medias. La recidiva podría ser algo parecido a una metástasis. Entonces, uno podría imaginar, te podría responder si, el tumor, porque la cosa es así, vos tenés un tumor primario que va a alargar algunas células, que que lo operen o no, largó células, se fue a invadir el hígado, y ahí crecen, a partir de un grupito de células, crece un tumor que a veces es más grande que el tumor primario. La pregunta es, para que vos haces es, ¿se parece mucho el tumor metastático del tumor primario? Las respuestas son idénticos. La gente pensaba antes que no, que había un grupito de células, el grupo más agresivo era el que se iba, porque todo eso es falso. El tumor, la metástasis de hígado con el tumor primario son idénticos. Son idénticos no solamente fenotípicamente, histológicamente, molecularmente, las mismas mutaciones, sino que además son idénticos en cuanto a respuesta a los tratamientos. Cuando uno toma tumores, nosotros lo hemos hecho eso, tomamos tumores primarios, tumores metastáticos, los ponemos en cultivo, los tratamos con drogas. Algunos pacientes son el tumor primario y son sensibles a una droga, resistente a otra, y todo es paralelo. Todas las drogas que son sensibles para uno lo son para el otro, y viceversa. Así que yo pienso que cuando ¿qué es la recidiva? La recidiva era algo de tumor que no se sacó, y que quedó por ahí senescente, por ahí durante un tiempo inactivo, qué sé yo, pero estaba vivo ahí. Y un día, por alguna razón inmunológica, probablemente, se despierta y crece. Que es exactamente lo que pasa con una metástasis. Es exactamente eso. Se va, si uno estudia, en el cáncer de páncreas se ha hecho poco porque es más difícil, pero en el cáncer de próstata se ha hecho mucho. Cuando uno agarra, y un paciente tiene un tumor de próstata, y hace una biopsia en hígado, hace una biopsia en hueso, hace una biopsia en vaso, hay células tumorales. No hay, pero hay células tumorales. Lo que quiere decir que durante mucho tiempo están senescentes esas células, y en un momento, por alguna razón, en todo caso que yo ignoro, se despiertan y empiezan a crecer. Lo mismo entre una metástasis y una recidiva, como vos la llamás, yo creo que no hay mucha diferencia. Así que mi respuesta, y creo que los argumentos son sólidos, entre el tumor primario y la metástasis, las cosas son muy parecidas. Y eso es muy importante, porque había mucha gente que decía, bueno, pero ¿cómo tratas? ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle al tumor primario y cuál es el tratamiento que hay que darle a la metástasis? Porque la metástasis es más agresiva, eso. Es falso, es falso, es falso. Y eso es una buena novedad, porque quiere decir que cuando uno trata y la emboca con una droga que es eficiente en el tumor primario, seguro que es eficiente en la metástasis y seguro que es eficiente en la recidiva si fuera el caso. Gracias, Juan. Tenemos una pregunta y después te dejamos ir a dormir, que es de Maya, me parece. A ver, no tiene micrófono. Activa el micrófono, Maya. Por favor, activa el micrófono, María. Lo que está preguntando Maya es si se sabe la causa del aumento de incidencia del tumor de páncreas. Sí, es como casi todas las cosas multifactorial. Una de las razones más importantes es que los métodos de detección, primero, una de las cosas es que la gente ha tomado conciencia de que el cáncer de páncreas es un cáncer que existe, que yo. Antes la gente se moría, no sabía metástasis, que yo, nadie sabía. Ahora todo el mundo tiene conciencia de la presencia de un cáncer de páncreas, así que cuando se sospecha se lo busca. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es
los métodos de diagnóstico en los últimos 15 años se han afinado muchísimo. Y eso ha aumentado muchísimo la sensibilidad. Uno detecta tumores que no detectaba antes, y además los detecta antes, lo que hace que el número de pacientes que se puede operar es un poco más importante que hace unos pocos años. Y la tercera causa, y yo creo que es la más importante, es que el cáncer de páncreas, a diferencia de otro cáncer, es un cáncer de gente de más edad. Y como es un cáncer de viejos, si la población aumenta en edad, la probabilidad, si uno tiene una población, supongamos, para que sea claro, supongamos que sea un tumor que, supongamos, que sea a partir de los 60 años. Si en la población no hay gente de 60 años, la incidencia es 0. Si uno tiene una población en donde el porcentaje de gente más vieja, de candidatos a desarrollar un cáncer de páncreas aumenta, naturalmente el número total de cáncer de páncreas va a aumentar. Así que yo creo que, si le resumo ahí, la gente sospecha más ahora, lo busca más el cáncer de páncreas, lo piensa cuando viene un paciente que le duele la panza, piensa en eso. La segunda cosa es que los métodos de diagnóstico sobre todo la imagen, ha profundamente mejorado el diagnóstico, y segundo es que con el tiempo, con los años, vamos viviendo más tiempo, así que somos candidatos a tener enfermedades de viejo. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes y hasta una próxima vez. Te dejamos ir a descansar. Muchísimas Bueno, gracias. muy amable. Chao a todos. Chao. Chao. Chao, gracias.